Romanos capítulo 11. Usted sabe que las cartas, las epístolas son cartas. Y cuando tú escribes una carta, te cuesta empezarla, pero después que agarraste el hilo, vas escribiendo ideas y vas desarrollándola hasta que la terminas. Pero los estudiosos después de la Biblia la dividieron en capítulos y versículos con el propósito de que podamos ubicarnos en alguna parte de la carta. Porque si yo les digo, miren, cuenten 10 renglones y algunas están escritas con más angostitas, otras más anchas, para otros son 300 renglones, para otros son 20 y cosas así. Entonces, los capítulos y versículos están simplemente por causa de la facilidad para ubicarnos. Pero no necesariamente de un capítulo a otro cambia la idea. A veces por el contrario, la completa. Y como es este caso. Romanos capítulo 11, 36. Romanos capítulo 11, 36. Entonces el Señor está hablando, el apóstol Pablo le está escribiendo a los romanos y le está hablando de las profundidades, de las riquezas de Dios, de la sabiduría de Dios para llevar a cabo su propósito eterno en la realidad humana, tanto con su propósito con el pueblo de Israel como también con todas las naciones, porque Dios no desecha a ninguno. Dios quiere que todos seamos salvos. Amén. Y Dios quiere que todos lleguemos a ser parte de este propósito eterno de parte de Dios. Entonces, indudablemente que sus caminos y sus estrategias son propias de su sabiduría y no necesariamente nos pide consejo a nosotros o necesariamente tengamos que entenderlo rápidamente. Entonces, de eso dice en el versículo 34, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién vio a Él primero para que le fuese recompensado? Es Dios. Versículo 36. Concluye la idea, va concluyendo la idea y dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿Hay algo? Punto. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Pareciera que terminó la idea, pero después sigue leyendo y usted dice, así que, hermano, ¿qué significa así que? Por lo anteriormente dicho. Por lo tanto, consecuentemente con lo que les vengo diciendo, A razón de esto. ¿no es cierto? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Versículo 2. El 2. ¿Qué sigue? Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén y amén. Ahí concluye con una idea. Vamos a conversar respecto a esto de parte del Señor. Entonces, mantén el versículo 11:36 ahí. Entonces, estamos hablando del reino de Dios. Y si hay un versículo en la Escritura que resume esta idea, es el versículo 36. Respecto a lo que es el reino de Dios. ¿Qué nos le dice? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Hasta ahí. Porque de Él, ¿de quién son todas las cosas? ¿Cuántas cosas? Todas las cosas. Son de Dios. O sea,
¿Y por qué son de Él? Porque Él las hizo. Porque por Él fueron hechas. Amados hermanos, todo fue hecho por Él. Todo proviene de Él. El hombre no tiene la capacidad de fabricar nada, de crear nada. Si tú haces una silla, si haces una mesa, ¿no es cierto? Tuviste que recurrir a un recurso que Dios creó. Tuviste que tomar un árbol, cortarlo y hacerlo. Y aún los clavos, tuviste que ir a los recursos minerales y sacar el acero, el bronce, el cobre, cualquiera sea de los recursos de Dios. Y el hombre solamente los forma. Les da formas distintas. Los mezcla. Toma las semillas que Dios creó y los frutos que Dios creó y puede producir alimento. Y puede producir distintas cosas. Pero todo cuanto existe proviene de Dios. Dios lo creó. Por lo tanto, si Dios creó algo, le pertenece. Por creación, todo es de Él. Amén. Todo es de Él. Bendito sea el Señor. Entonces, ¿de quién son todas las cosas? ¿Y por qué son de Él? Porque Él las creó. Mía es la tierra y su plenitud. ¿Qué significa plenitud? Totalidad. Y todos los que en ella habitan le pertenecen a Dios. Porque Dios lo creó. Y Dios creó la materia. Y antes de que hubiese materia, ¿qué había? Nada. A ver, ¿no había nada? Estaba Dios. Porque Dios es eterno. Pero Dios creó el átomo. Dios creó la materia. Dios creó. No fue al supermercado a comprar algún elemento para poder producir algo. No fue a un acuario intergaláctico a comprar una variedad de peces porque voy a crear el mar y necesito poblarlo. No, Dios lo creó. Por su palabra fueron hechos los cielos y la tierra. Sean tronos visibles o invisibles, potestades, principados, todo fue creado, todo fue hecho de Él y por Él. Amén, amén, así es. Amén. Entonces, de Dios son todas las cosas. A Él le pertenecen. ¿Por qué son de Dios? Porque proceden. Amén. Ahora, pero lo más difícil, si tú dices, mi casa, yo la fabriqué, yo la construí. Una vez Jorge Millán nos compartía de esto. Sí, pero ¿y de dónde sacaste los materiales? Del Consente. ¿Y de dónde lo trajo el Consente? Fue a una forestal y de allá, o sea, todo finalmente por donde entre y empiece, termina que todo es de Dios. Y que todo proviene de Dios. Y que solamente nosotros administramos lo que le pertenece a Él. Nadie es dueño de nada. Hay un solo Dios y creador de todas las cosas. Mírate las manos. ¿Tú las creaste? ¿Tu mamá? Tampoco. Hay un salmo lindo, mira lo que digo yo. Porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Pues no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Dios sostiene todas las cosas. Amén, así es. Porque Él las creó. Amén. Mírala a tus hijas, jovencitas. Empiezan a desarrollar su organismo y de repente, ¡ay! Quedó embarazada, se casó, quedó embarazada. ¿Y qué le va a dar a la guagua si no tiene leche? Pero pasan 9 meses y tiene leche. Todo está diseñado por Dios. Dios es maravilloso, Dios es glorioso, Dios es sabio, Dios es maravilloso en su gloria. Amén. ¿Podemos dar un aplauso al Señor? Bendito
¿Quién te creó a ti? Dios. Pero lo más, a veces no tenemos problema para decir, si yo sé que Dios creó todas las cosas y que todas las cosas provienen de Dios. No, ¿de quién es el auto? Es de Dios, pero yo lo administro y lo hago como yo quiero. ¿De quién es tu cuerpo? De Dios. Dios lo creó, procede de Él, pero yo hago lo que quiero con mi cuerpo. Mi casa es de Dios, sí, pero envíate. La vendo a quien quiere, recibo a quien quiero y determino lo que quiero. El dinero, ¿de quién es? De Dios. Si todo es de Dios, los bienes son de Dios, el tiempo es de Dios, pero hago lo que quiero con mi tiempo. Tú tienes el tiempo, es de Dios, sí, no hay problema, pero yo lo administro. Y yo decido hacer lo que quiero. Pero la Escritura, ¿qué es lo que dice? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Por eso estamos diciendo, ¿para quién fueron creadas todas las cosas? Para Dios. No solamente son de Dios porque Él las creó y proceden de Él, sino que son para Dios. Tu cuerpo es para Dios. Tu tiempo es para Dios. Todo lo que tú tienes, todos los recursos de esta tierra son de Dios y para Dios. Si tú estudias, es para Dios. No, si en mi profesión yo estudio y trabajo donde quiero y tomo las decisiones que quiero. Por eso este texto resume lo que es el reino de Dios. Todas las cosas son de Él, porque proceden de Él y son para Él. De tal manera que todo es para Dios. Todo es para Dios. Así es. Amén. ¿Cuántos dicen? Amén. ¿Cuántas cosas? Todo. Todas las cosas son para Dios. Él alimenta a las aves. ¿Y las aves para quién cantan? Para Dios. Tú te caes al canal y tú crees que te está cantando a ti en la casa. Estás equivocado. Él le está cantando al Señor. Y tú querías, te metí entre medio ahí. Ah, que me canta lindo. No. ¿De quién son los hijos? Pero son míos. Yo hago lo que quiero, estudio lo que quiero. Si el Señor me lo pide al ministerio, no sé, digo, no sé, un día oro. Oye, no es fácil. Esta tercera parte no es fácil. ¿Tú crees que fue fácil para Ana llegar a entender que el hijo que ella tenía, que su vientre era para Dios en primer lugar? Que la prioridad sobre su vida era Dios. Que si tenía un hijo que era para Dios. Todo es fácil decirlo. No. Tenemos los hijos, los tenemos y son para Dios, pero nosotros empezamos a tomar decisiones y no consultamos con el dueño. En el reino de Dios somos administradores de las cosas que le pertenecen a Dios, incluyendo nuestra vida, nuestro tiempo, nuestros bienes, todo, la familia, los hijos le pertenecen a Dios, fueron creados para Él y para su gloria. Por eso termina, a Él sea la gloria por los siglos. Y esto no solamente fue para el tiempo de los apóstoles, no dice por todos los siglos de los siglos, incluyendo este siglo. Entendiendo esta verdad, esto es lo que tenemos que entender en este tiempo, que todas las cosas le pertenecen a Dios, porque proceden de Dios y son para Dios. Por lo tanto, en consecuencia a ello, entendiendo este planteamiento divino, así que, capítulo 12, versículo 1, así que, hermanos, os ruego, os exhorto, dice el apóstol, por las misericordias de Dios. Si tú lees Romanos, los que les gusta estudiar, y lees los primeros capítulos 8, Él nos justificó, Él nos glorificó, Él nos salvó, Él nos perdonó. Por lo tanto, las misericordias de Dios han sido reveladas. Hay mucho más entendimiento respecto a que de Dios son todas las cosas y son para Él. Dios nos redimió.
nos compró para Él. Por lo tanto, somos para Él. De tal manera que nos ruego por esa misericordia de Dios que presentéis. Si todas las cosas son de Él, fueron por Él y para Él, por lo tanto, Dios, ¿qué nos pide, hermano? Y nos ruega. ¿Por qué nos ruega? No sé si usted ya lo ha visto. Porque Él quiere ser Señor de tu voluntad. Porque Él tiene derecho creacional sobre ti. Pero Dios no te va a imponer su autoridad. Él va a respetar tu voluntad. Y Él va a anhelar. Y te va a tratar de contribuir por amor. Para que tú ofrendes. Para que tú dispongas voluntariamente, como un acto de voluntad propia, tu cuerpo, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Este es el culto que Dios anhela. Este es el culto que los hijos de Dios, que la iglesia tiene que ofrecer a Dios. ¿Qué es un culto? ¿Qué es? ¿Qué definimos como culto? Es lo que el hombre le da a Dios. Nosotros en el culto cantamos a Dios, alabamos a Dios, ofrendamos a Dios, nos damos para Dios, damos este tiempo para Dios, pero Dios nos está rogando y nos está pidiendo no solamente lucas o 10,000 pesos. Dios quiere que tú pases completito y te ofrendes. No que te metas la mano al bolsillo para sacar algo de ti, sino que tú te ofrendas. Porque si tú ofrendas tu cuerpo, ofrendas todo lo que tú eres. Porque sin tu cuerpo no hay voluntad. Sin tu cuerpo no hay emociones. Sin tu cuerpo no hay mente. Sin tu cuerpo no hay nada. Cuando un ser humano pierde el cuerpo, se debilitó y su cuerpo se fue destruido, no queda ninguna expresión de él sobre esta tierra. El cuerpo contiene tu espíritu y contiene tu alma. Por lo tanto, cuando Dios te dice, ofrezcan tu cuerpo, ofrece tu mente, ofrece tu voluntad, ofrece tu alma, ofrécete a ti mismo como un sacrificio vivo. Ese es el culto que Dios quiere. Esa es la ofrenda que Dios quiere. Esa es la ofrenda que Dios quiere. Una entrega total. Que nosotros, para ofrendarnos de esa manera, tenemos que tener el reconocimiento de que Él es mi dueño, de que Él es mi amo, no de que Él es el Señor, sino que Él es mi Señor, no de que Él es el dueño, sino que es mi dueño, que a Él le pertenezco, de tal manera que como soy de Él, me ofrendo a Él, me entrego completamente a Él. Ese es el verdadero culto. Y en la Escritura eso se llama adoración. Y adorar tiene que ver con postrarse. En el Antiguo Testamento, cuando había adoración, había entrega plena. Cuando Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo, el cuerpo de su hijo, entonces él tenía que llevarlo al altar y quemarlo completamente como un holocausto. Y cuando él estaba entregando a su hijo, se estaba entregando a sí mismo, porque allí estaban todos sus sueños, estaban todas sus aspiraciones, estaba toda su fe. ¿Y por qué Dios rechazó ese sacrificio? Lo aceptó, ¿no es cierto? Pero no permitió, porque a Dios no le interesaba a Isaac, porque él era solamente una figura del sacrificio que sí le agrada a Dios y que sí Dios anhela. Así que, hermano, el postrarse, por eso cuando nos postramos,
Cuando tú haces esto, ahí yo me estoy arrodillando. Postrarse tiene que ver con doblar la cerviz y postrarla en el suelo. Porque tú estás diciendo, yo soy polvo, yo no soy nada. Hay dos maneras de postrarse, esa y otra que Carlito siempre hace, de guata, todo el cuerpo, porque a veces si dejamos la patita, esa patita va a ser lo que va a quedar libre. No, consagrarse completamente. A veces levanta tus manos, todos levantan siempre a la izquierda. ¿No te has dado cuenta? Porque por la derecha hacen muchas cosas que no quieren consagrar a Dios. Dios quiere que la consagración sea plena y completa de todos nosotros. De tal manera que tampoco tiene mucho sentido, ¿cierto?, de que la apostación sea de tipo física sin involucrar lo interior en uno. La postración física tiene que ser una representación de lo que Dios ha hecho en tu espíritu. En la acción de Dios en tu espíritu, que se postra y reconoce a Dios como su creador, como su Señor, porque tu espíritu siempre está disponible para Dios. Por eso Jesús dijo, Dios busca tales adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Por eso cuando hablamos de ese tipo de adoradores, hablamos de Isaac, una adoración plena. Porque este término de postración y de adoración tiene que ver con el sacrificio. Por eso Dios se agradó de la obra de Abraham, del sacrificio de Abraham. De hecho, hasta dice que Jesús dijo que Abraham vio mi día y se gozó. ¿Por qué? Porque el sacrificio que Dios estaba viendo era lo que Dios iba a hacer, como estaba haciéndolo proféticamente, el sacrificio de su hijo. Y de hecho todavía no habían establecido el tiempo de los patriarcas, todavía no se había establecido el tiempo de los sacrificios, cuando Dios en el desierto, saliendo de Egipto, establece el tabernáculo de reunión en medio de ellos, y en ese lugar central era un rectángulo donde había un lugar santísimo y dividido por una cortina que señalaba el lugar santo, y en ese lugar santísimo estaba la presencia de Dios. Allí estaba el arca del pacto que representaba la presencia de Dios en medio del pueblo. Y en estos lugares entraban solamente los sacerdotes, pero el pueblo, cualquiera del pueblo que quisiese venir delante de Dios y entregar una ofrenda voluntaria a Dios por su condición, por gratitud, por sus pecados, tenía que venir y no podía entrar a ese tabernáculo, sino que llegaba solamente hasta los atrios. Porque en los atrios había un altar que tenía una parrilla y que el sacerdote tenía que tenerla durante todo el día, en la mañana y en la tarde, ardiendo el fuego. Y a ese lugar cualquier judío, hebreo, podía llegar, si era con un vacuno, un becerro, si era del rebaño, un cordero, una cabrita, y si era alguna ave, un palomino o alguna otra ave que Dios había permitido. Pero por lo general, ¿no es cierto?, lo que la Escritura nos señala como la mayor figura de esto era el cordero. Entonces tenía que traer un cordero, y el oferente venía, se ponía frente al altar, ponía sus manos sobre su cabeza y era amarrado el animal y se traspasaba a sí mismo. Esa ofrenda del cordero era el mismo que se estaba ofrendando. Y ese cordero tenía que ser puro, santo, sin mancha, cuidado, preparado para ese objetivo. No cualquier cordero. De tal manera que ese animal era desollado, dividido, si era becerro desollado, si era cordero desollado. Entonces eran separadas todas sus piezas y puestos sobre el altar con fuego para que fuese quemado en su totalidad. Y eso se llamaba holocausto. Totalidad. Causto, quemado. De ahí viene la soda cáustica, que quema. Entonces el animal tenía que ser ofrendado en el altar con fuego y tenía que ser quemado en su totalidad.
Eso era un holocausto. Había otros sacrificios que se daban que no eran holocaustos, en los cuales se ofrendaba parte del animal y parte se quedaba el sacerdote y parte compartían entre todos y comían y tenían tiempo de comunión. Pero cuando se trataba de un holocausto, el animal era completamente, en su totalidad, quemado. Y sobre el altar, por fuego. Entonces el Señor le ruega, el apóstol Pablo está rogando que ofrezcan este sacrificio como un culto a Dios. Ofrezcan su cuerpo, porque viene de esta figura del Antiguo Testamento, de los holocaustos. Y ese sacrificio dice, esto es holocausto, olor fragante delante de Dios. Y cuando Jesucristo viene a este mundo y es introducido a este mundo, en Hebreos capítulo 5, dice, tanto el Salmo 40 como en Hebreos capítulo 5, el Salmo 40 es un salmo profético que habla de la venida de Cristo y de su condición de cordero al sacrificio de Dios. Así también Hebreo, tomando esto, dice, entrando Jesús al mundo, dice, sacrificio. Cuando entró Cristo al mundo, Dios dijo, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste el cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Jesucristo viene y da testimonio de que el Padre no le agrada, ya no quiere sacrificio y ofrenda. Porque Dios no tenía nada con el corderito, con el becerro. No era esa la real sacrificio y holocausto que Dios se agradaba. Dios estaba profetizando y anunciando que un día y un tiempo en la historia Él enviaría a su Hijo y su Hijo vendría como el Cordero de Dios. Y Él revelaría que Dios ya no quiere holocaustos. No está agradado de su sacrificio. Dios quería el sacrificio de su Hijo. Porque ese sacrificio y ese holocausto iba a quitar para siempre el pecado del mundo. Porque lo demás era simplemente una figura. Y en Cristo esto se concreta. De tal manera que en el Antiguo Testamento habían dos personajes. Una, el hombre que era un sacerdote, y otra, el animal que era ofrendado al sacrificio. En el Nuevo Testamento, Jesucristo es el sumo sacerdote. Y Jesucristo es el Cordero. Y Él va al altar que era la cruz y ofrece su cuerpo en sacrificio, en holocausto, para ser quemado completamente. Y en ese estado y en esa condición Jesús dijo, Padre, si puedes pasar de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Jesucristo es el Hijo del Hombre que de verdad dispuso su corazón, su espíritu, su alma y su cuerpo para agradar al Padre y para hacer su voluntad. Ahora, la carne humana no le gusta el sacrificio, le gusta la comodidad, no le gusta el sufrimiento, no le gusta el dolor. De tal manera que cuando Jesús dijo, Padre, Él estando en la carne, participando de carne y sangre, también vivió esta realidad. Y Jesucristo es sincero para expresar y decir, Padre, si puedes, pasa de mí esta copa. Jesucristo tampoco quería en su carne morir. Pero había algo mayor en Él, que era la disposición para hacer la voluntad de Dios. Para esto le dije. Dios preparó mi cuerpo y mi cuerpo es la ofrenda que agrada y alcanza la voluntad de Dios. Entonces, de tal manera que Cristo, cuando murió en la cruz, Él, su sacrificio, quitó una vez
siempre el pecado del hombre. Amén. Amén, así es. Y Jesucristo dijo, si alguno quiere venir a mí, tome su cruz y sígame. O sea, Dios dice, si mi hijo fue a la cruz, ustedes también tienen que ir a la cruz. Si mi hijo fue crucificado, ustedes también en él tienen que ser crucificados. Pero ¿qué dice el pasaje? Dios quiere un sacrificio vivo. ¿Por qué? Porque tú lo necesitas. A veces Felipe me dice, bueno, ¿y si uno se matara así, no sé, por Cristo? Dios no quiere que te entierres un cuchillo, que te inmoles por Él. Dios quiere de ti y de mí un sacrificio vivo, con la vida que Dios nos ha dado, con la vida que Dios nos ha impartido, con esta nueva vida que Dios por su Espíritu ha caído sobre ti. Tú dispongas tu cuerpo y en un sacrificio vivo lo ofrendes al Señor. Sea un sacrificio vivo. ¿Y qué más? Santo. ¿Qué es santo? Es algo separado y consagrado para Dios. O sea, si Dios te ha separado del mundo, si Dios te ha sacado de la potestad de las tinieblas y te ha traído al reino de tu amado Hijo, Dios quiere que ahora te consagres para el Señor. Te ofrendes a Dios como un sacrificio vivo, como un holocausto en su totalidad para ser quemado. Por eso el apóstol dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Amados hermanos, tú y yo y ninguno de nosotros va a poder experimentar y alcanzar el cumplimiento de las promesas de Dios si no se consagra en un sacrificio vivo. La consagración es fundamental. Tú puedes venir a Cristo, confesarlo como Señor, bautizarte, pero si no estás dispuesto a ofrendar tu cuerpo en sacrificio vivo y santo delante de Dios, no comprobarás. No podrás levantar un culto a Dios, agradable a Dios, y no podrás ser transformado a la imagen de Dios. De tal manera que la mayoría de las personas que vienen a Cristo y no logran cuajar y alcanzar los objetivos de Dios es porque rehuyeron esos momentos del sacrificio de su vida. Amén. De tal manera que Dios desea que nuestro culto a Dios, que nuestra consagración a Dios sea ofrendar nuestro cuerpo en un sacrificio vivo para Él. Amén. Ese es nuestro culto racional. Eso hay que entenderlo para hacerlo con conciencia, como un acto de decisión. Nadie te lo va a imponer. Solo el Espíritu tiene que contribuir y convencer para poder hacerlo. Pero tiene un costo. El versículo que sigue, versículo 2. Fíjate. No os conforméis. Tengo que decidir no seguir el estilo de vida de este mundo. Renunciar a la forma de vivir, a las costumbres de este siglo. Cuando dice no os conforméis a este siglo, es que este siglo está bajo el príncipe de este siglo, Satanás, el diablo. O en otras palabras, no os conforméis al mundo. El mundo tiene sus afanes, el mundo tiene sus formas de vivir, de ver las cosas. El Señor quiere que no nos conformemos, que no tomemos la forma de este mundo, su cultura, sus costumbres, su forma, su estilo de vida, la
corriente que arrastra a las personas, a las familias en este tiempo. Dios quiere que no vivamos como ellos. ¿Qué quiere Dios? Que seamos transformados, que seamos renovados, transformados. Dios quiere que cambiemos la forma de ver la vida. Y no puedes cambiar la forma de ver la vida si no permites que Dios, por medio de su palabra, renueve tu mente. Dios tiene que hacer una obra en tu mente. Renovados en el espíritu de vuestra mente. Vuestro entendimiento tiene que ser renovado, transformado. La palabra del griego es metamorfosis. Una transformación de un gusano a una mariposa. O en el castellano se usa la palabra metabolismo, que tú consumes alimento y comes y masticas y haces algo y por alguna acción divina ese alimento se va transformando en sangre, se va transformando en músculo, se va transformando en hueso, se va transformando en célula, se va transformando en vida. Y si tú no te alimentas, tu cuerpo no crece, no se desarrolla, no cría musculatura, te fatigas, te enfermas y te mueres. Entonces Dios quiere que nosotros, los hijos de Dios, que hemos decidido vivir bajo el reino de Dios, permitamos que Dios produzca ese cambio, que seamos transformados. Y Dios lo hace por medio de su Espíritu y por su palabra. Porque por la palabra Dios crea todas las cosas y las hace nuevas. De tal manera que debemos ser transformados. ¿Cómo? Por medio de la renovación. Tenemos que renovar nuestra mente. Permitir esa transformación de parte de Dios. Para que no nos conformemos a este siglo. Este siglo tiene una corriente que es muy fuerte en estos años, en estos últimos siglos. Desde el Renacimiento. Cuando la historia cuenta que la humanidad, todo estaba centrado en Dios. Las artes era Dios, la música era Dios, la ciencia era Dios, la política era Dios. Gobernaban los obispos. Todo estaba inmerso en la teología divina. Pero el abuso, la mala administración, la utilización del nombre de Dios y la delegación de autoridad produjo una revolución en la gente. La gente se cansó de un Dios tirano, abusivo, manipulador de vida, destructor de familias y sociedades. Porque hubieron guerras santas que destruyeron, que quemaron personas. Así como cuando las sociedades se empezaron a cansar del capitalismo, surgió como contraposición el comunismo. Así también, por esta mala administración, este abuso de poder eclesiástico de una iglesia corrupta y pervertida, apóstata, surgió el humanismo, donde la gente dijo: no queremos saber nada de Dios. Nos declaramos humanistas. Y los humanistas ponen al hombre como centro. De tal manera que ellos viven para sí, trabajan para sí, y todo lo hacen en función de sí mismos. Y el humanismo tiene alianza con Satanás y con la carne, que es egoísta, que es avara, que es concupiscente. Entonces surgió un libertinaje moral, racional. De ahí surgió del humanismo
cristianismo empiezan a brotar ciertas corrientes como el racionalismo, donde todo tiene que ser racional. Se rechaza la revelación de Dios. Y todo tiene que pasar por la mente, por la razón. Si yo no lo entiendo, no lo creo. La razón por sobre la fe produce humanistas. La fe por sobre la razón produce reino de Dios. Y del racionalismo surgió el secularismo. ¿Qué es lo que declara el secularismo? No, si nosotros no tenemos problema con Dios. Que exista o exista, nos da lo mismo. Lo concreto es que todas las actividades humanas le pertenecen al hombre. Y el hombre es responsable de desarrollarla. Si tú quieres tener fe, tú trabajas en un departamento religioso. Entonces allí tú puedes ejercer tu fe, practicar tu fe. Allí puedes orar, allí puedes cantar, adorar, lo que tú quieras. Pero Dios quedó restringido a un subdepartamento pequeñito llamado religión. Y el humanismo y el secularismo tomó todo lo demás. De tal manera que la familia no tiene nada que ver con Dios, es secular. El trabajo no tiene nada que ver con Dios. ¿Por qué tiene que meterse Dios en un negocio? Esto es responsabilidad del hombre. Es secular. El sexo es secular. El trabajo es secular. ¿Y quién le dijo al hombre que 6 días tenía que trabajar y un día descansar? ¿Quién creó el trabajo? Dios. Entonces produjo una separación entre lo secular y lo espiritual. Y esa mentalidad humanista ha infectado las iglesias, hermano. Porque no importa cómo vivas, no importa cómo trabajes, no importa tu realidad secular, lo importante es que de aquí para adentro tú vengas santo, tú adores, tú sirvas a Dios. Si afuera tenés 3 mujeres, eres adúltero, mentiroso, ladrón, corrupto, ¿qué importa? Eso no le pertenece a Dios. Eso le pertenece a lo secular. El diablo ha engañado a la humanidad. Hay una corriente engañosa, apóstata, en estos siglos. Y Dios quiere que nosotros lo resistamos. Y la única manera de resistirlo es con la palabra del reino de Dios. Porque el reino de Dios todo lo abarca. ¿Por qué? Porque todo es de Dios. ¿De quién es la familia? Los hijos, la economía, la ciencia, las artes, el trabajo, los negocios, las empresas, todo es de Dios. Porque Él lo creó, le pertenece de tal manera que, y Dios lo creó para Él, de tal manera que el reino de Dios administra el tiempo, administra los bienes, administra el trabajo. Ahora, ¿cuál es el peligro? Que cayó la iglesia en aquellos siglos y trajo la destrucción de la fe de la gente. Porque el humanismo o el secularismo destruye la fe y apaga el espíritu de Dios. Es que los que son pastores, ministros de Dios, representantes de Dios en esta tierra, aprovechándose de que todo es de Dios, ellos se pongan en ese lugar y recojan para sí mismos. Eso destruye la fe. Porque ellos están usando una posición espiritual para sacar simplemente provecho material. A tales evitan, decía el apóstol Pablo. Dios quiere restaurar su iglesia en este tiempo. Y Dios quiere levantar un pueblo santo, donde Cristo es la cabeza, donde Él es el Señor, donde Él es el Rey, y Él gobierna sobre todas las cosas, porque todas las cosas le pertenecen. De tal manera que, hermano, bajo el reino de Dios, tú tienes que romper y deshacer todo espíritu secularista o humanista
son del mundo, son de Dios, son sagrados. Tu estudio no es para el mundo, es para Dios. Todo le pertenece a Dios y todo es para Dios. Tu cuerpo es para Dios, el sexo es para Dios, la sexualidad es para Dios. Dios estableció el matrimonio y estableció la sexualidad para desarrollarla legítimamente dentro del matrimonio. Pero ¿qué dice el mundo? Racionalmente eso no cuadra. Libertad moral. No importa que conviva, no importa que tengas varias mujeres. Mire las teleseries. Ningún modelo, ninguna buena inspiración. Para nada. Aunque se justifique por, entre comillas, amor. Claro, es fácil enamorarse a cada rato. Y con eso justificar todas las cosas. Dios quiere un solo amor. Un amor hacia Él. De tal manera que, amados hermanos, Dios quiere que haya una transformación en nosotros. Que tú y yo, llamados por el Señor, hombres gusanos, gusanos envidiosos, gusanos mentirosos, gusanos adúlteros, gusanos concupiscentes, gusanos ladrones, gusanos con toda mal carácter, gusanos con todas las cualidades de esta tierra. Pero por la obra y transformación del Espíritu de Dios y la palabra de Dios, Dios forma a su Hijo. Dios nos transforma y de gusanos nos transformamos en hijos de Dios. Amén. Ya no digas más, no soy nada, hermano, no sirvo para nada. No, tú eres glorioso, eres maravilloso, creado a la imagen de Dios. Y Dios quiere conformarnos en este tiempo a su imagen, a su semejanza, a Cristo. Y Dios no quiere que tú mueras, porque ya hay uno que murió. Dios quiere que ahora vivas. Amén. Porque Dios te ha dado vida eterna. Amén. Y vida en abundante. Pero esa vida la pongas al servicio de Dios. Y como decíamos en el sacerdocio, hermano, en tu casa estás lavando, estás planchando. ¿Para qué estás haciendo? Estoy planchando para Dios. ¿Cómo es? ¿Le estáis planchando las camisas al pastor? ¿Así interpretan algunas cosas todavía? No. Le estoy planchando a unos hijos que son de Dios y no son míos. La mentalidad del reino es opuesta a la mentalidad del mundo. En el mundo, ¿quién es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? El que se sienta a la mesa. El otro garzón nomás, empleado, servidor. El gerente, el jefe, el amo, el dueño, se sienta a la mesa. Pero entre vosotros no será así. Yo que soy el Señor y el Maestro, se ciñó una toalla y le lavó los pies a sus discípulos. Y les dijo, así quiero que ustedes lo hagan. Lávense los pies, lávense los baños, lávense los platos, lávense, limpien la cocina, limpien el dormitorio, laven la ropa de todo lo que es mío. ¿Estás embarazada? ¿Vas a tener un hijo? Sí, pero no es mío. ¿Prestaste el vientre? Sí. Sí, presté el vientre. Porque aquí van a ser un hijo que es de Dios y para Dios. En el reino de Dios, ¿cuáles deben ser las peleas? En la casa. Mamá, no te preocupes. Pero deja, po hija. ¿Hasta cuándo siempre estás lavando los platos? Déjame uno a mí. Esas debían ser las peleas del reino de Dios, hermano. Porque todos quieren servir, porque todos quieren ser mayor. Ay, que yo no quiero ser mayor. ¿Cuántos quieren ser puestos en alto, exaltados por Dios? Hermano, hay un camino. El camino es Cristo. Poner el cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Así que esta noche, desde mañana, los esposos, mijita, déjeme platos para la noche.
Amén. Tiene que ser así. ¿Por qué no es así? Porque no hemos ofrecido nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Porque todavía estamos motivados por la carne. Y la carne se alía con el mundo y con Satanás. Es egoísta. Le gusta ser servido. Le gusta ser el centro. Pero en el reino de Dios hay un solo centro. Se llama Jesucristo. Y todos los demás queremos servir. Así que, hermanos, en este lugar pongamos por práctica y por obra esta palabra. Cuando alguien tenga una comisión, un trabajo, cualquiera sea, y dice, ¿quién quiere servir? Cuente conmigo. Yo he puesto mi cuerpo en sacrificio vivo y estoy dispuesto a servir a Dios. Porque cuando tú te levantas en la mañana y vas el amigo, ¿para dónde hay tan enojado? A trabajar. Y cuando te encuentras con un hijo del reino, un amigo, dice, oye, ¿para dónde vas? ¡Aleluya! Voy a trabajar, pero no para mí. ¿Cómo no estoy trabajando a mí? Yo trabajo para ganar plata yo. No, yo estoy trabajando porque Dios me prestó una familia y tengo hijos que son de Dios y tengo que alimentarlos, tengo que vestirlos, tengo que colaborar con Él para que Él sea glorificado en ellos. Esa es, hermano, la mentalidad del reino. Dios quiere que todo sea afectado e influido por su verdad, por su palabra, que sea destruida la fortaleza del maligno, las fortalezas del humanismo, del secularismo, del racionalismo, y tomemos la verdad de Dios y nos dispongamos para Él. ¿Y qué vas a hacer? ¿Y qué va a resultar como consecuencia? Vas a comprobar por experiencia propia que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Si tú estás como Marta, siempre tengo que servir, ¿sabes? Esa persona no ha ofrecido su cuerpo en sacrificio, no tiene culto para Dios. Entonces está sirviendo en su carne, y su carne es egoísta, y su carne es cómoda, no tiene actitud de servicio. Es Cristo en nosotros la esperanza de gloria, es Cristo en nosotros el que perdona, es Cristo en nosotros el que sirve, es Cristo en nosotros el que lava los platos, es Cristo en nosotros el que plancha, es Cristo en nosotros el que respeta, es Cristo en nosotros el que honra a otro. Es Cristo en nosotros el que es generoso. El viejo hombre fue crucificado en holocausto en el altar de Dios. Y Dios ha restaurado su altar en este lugar para que nosotros nos ofrezcamos en sacrificio vivo. Y todos nosotros en el tiempo comprobemos que la voluntad de Dios. Entonces tú vas a decir, hermano, hermana, qué agradable es hacer la voluntad de Dios. Me encanta, me gozo, porque a Dios le gusta la adoración con júbilo, servir a Dios con regocijo, con alegría. Bendito sea el Señor. Amén. ¿Cuántos quieren ofrendarse? Amén. Yo te invito a ponerte en pie. Amén. Y ahora sí, con entendimiento, levanta tus manos. Si quieres te postas, hay libertad. O levantas tus manos y le dices, Señor, soy tuyo. Mi cuerpo es tuyo. Mi mente es tuya. Todo mi ser te pertenece. Tú eres el dueño porque tú me creaste. Y me creaste para tu gloria. Y yo, Señor, quiero ofrecer en esta mañana, quiero ser parte de este culto que tú anhelas y deseas de tu pueblo y de tus hijos. Un culto grato, agradable a ti, ofreciendo mi cuerpo, Señor, en sacrificio vivo y santo, porque quiero experimentar que tu voluntad es buena y agradable en mi trabajo. Quiero experimentar tu voluntad buena y agradable en mi casa. Quiero experimentar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta
de la administración. Queremos ver tu gloria. Tiene sentido ahora decir: oh, venga tu reino sobre mi vida, sobre mi ser. Me ofrezco a ti como un holocausto vivo, en totalidad, Señor, para ser honrado delante de ti y servirte, Señor, y podamos ver tu gloria y experimentar tu gloria, Señor. Como decía Melanie al principio, estamos comenzando esta semana y queremos en el comienzo, Señor, no al final, para llorar todo lo malo que hicimos y arrepentirnos de todos nuestros errores. Ahora, antes de comenzar la semana, nos ofrendamos a ti, porque queremos ver tu gloria, queremos ver tu buena voluntad de Dios, agradable y perfecta en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra universidad, donde quiera que sirvamos a Dios. Para tu gloria. Y nos comprometemos venir cada domingo con gratitud y alabanza en nuestros labios, agradecidos de la bondad, de lo agradable de tu presencia, de tu maravilloso poder y gloria, y hablar de tus maravillas y dar testimonio de tus proezas y de tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias.